internacionales. Aquí estará pues también con su visión sobre todo lo que representa la región norte y Santiago de los Caballeros, que tendremos entonces nosotros el privilegio de tener un mayor contacto, una mayor presencia en una región que para nosotros también siempre ha sido sumamente importante. Por eso, desde que arrancó el Sol de la Mañana, con nosotros está tempranito Ramón Paulino, así late Santiago, así late la ciudad corazón. Por eso el Sol de la Mañana, pues siempre en su agenda, cada cierto tiempo están nuestros programas directos desde Santiago de los Caballeros, y ahora tenemos pues este privilegio de contar con la participación de Jaime Tomás, que le agrega pues mucho valor a nuestro espacio, tanto con sus comentarios sobre temas nacionales e internacionales y todo lo que representa pues como la principal figura de la comunicación en Santiago de los Caballeros y la región del Cibao. Entonces, señores, miren, vamos entonces con los temas a los que hicimos alusión en nuestra agenda. Tenemos que ir revisando porque para poder ser organizado y poder agotar las cosas. Los Toros del Este merecían ganar como nadie, y ganaron, y qué bueno. Y no es verdad que eso le hace daño al negocio, ni le hace daño al juego, ni nada por el estilo. El mercado se expande y se crea. El mercado se crea. Esos equipos nuevos, pues en la medida en que participan, en la medida en que demuestran su calidad, como ocurre con los Gigantes del Cibao, como ocurre con los Toros, lo que ocurrió con un equipo que no es nuevo, pero que tenía más de 50 años, que no ganaba un campeonato, que fueron las Estrellas Orientales. Todo eso no es verdad que porque correspondan a mercados más pequeños, impactan negativamente en el mercadeo del juego. No, porque nosotros no podemos ver las cosas con una visión de corto plazo. Todo es a crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a todos? Que en todas las regiones del país, incluyendo la región sur, que todavía no tiene la presencia de un equipo en la liga, pero que con todo este desarrollo económico que ahora le espera a la región sur, también aparezca la posibilidad de que haya el respaldo financiero para que surja una liga, y que esa liga sea una liga importante, porque eso se llama desarrollo. Cuando he hablado con peloteros, por ejemplo, le preguntaba a Juan Francisco por la cuestión de los estadios. ¿Cuál estadio que a usted más le gusta? No, a mí el estadio que más me gusta es el estadio de los Toros, porque es el que mejores condiciones tiene para la gente y para los profesionales que van allí a jugar. Entonces, todo eso es desarrollo. Qué bueno que ganaron los Toros, y los Toros deben ganar ahora en Puerto Rico, porque los Toros son la República Dominicana en el Campeonato del Caribe. Nuestras felicitaciones también a los Tigres del Licey y a toda su fanaticada. Entonces, señores, bueno, hubo un sismo importante, porque estamos hablando de un sismo de una magnitud pues que ha sido la mayor de los últimos tiempos que se recuerde, porque el más reciente de Puerto Rico fue de 6.4, y fíjense los efectos devastadores que tuvo. En este caso, como ha ocurrido
en el mar entre Cuba y Jamaica. No conocemos hasta ahora cuáles han sido las secuelas. Pero esto nos recuerda una realidad con la que tenemos que vivir a propósito de estas ocurrencias. Es decir, nuestro país, como Puerto Rico, como Cuba, como otros países, están pues ubicados en el encuentro de dos placas tectónicas, y entonces esto quiere decir que no se trata de vivir bajo una situación de terror, pero sí que toda nuestra planificación en términos de infraestructura tiene que hacerse pues tomando en cuenta esa situación, y que constantemente nosotros debemos estar en preparativos. Debemos estar en preparativos para pues poder prevenir y ante cualquier eventualidad pues saber que estamos preparados. Después veremos entonces qué ha pasado en estos países que fueron los afectados, si hay, cuáles son las secuelas, si hay daños en edificaciones, si hubo alguna situación, digamos, más fatal, porque hasta ahora no tengo información sobre ese particular, dándole seguimiento al tema de el coronavirus. Pues resulta que tenemos en un solo día pues hubo un incremento de casos del coronavirus. Vamos a ver aquí la última información que se ha publicado sobre este tema, porque ayer eran 109, pero esta suma pues se ha incrementado. Estamos hablando de 132 muertos actualmente, y 5.974 infectados. Y desde luego toda la ciencia alerta, Estados Unidos tratando de trabajar rápidamente en la forma de enfrentar este virus. China ni se diga, que en cuestión de horas creó un hospital para estos casos, y está empeñada como tiene que ser a darle una solución. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el embajador dominicano en China por la situación de dominicanos que se encuentran en China. Él nos explicó cuál era la situación de por lo menos 5 dominicanos que están en la misma región donde esto ha ocurrido. Están pues en buenas condiciones, desde luego en cuarentena. No hay la posibilidad de movilizarlo hasta que no cumplan con la cuarentena. Está el factor de que si después de la cuarentena, el lugar más cercano también es otra provincia china, y allí también tienen que ir a cuarentena. Y si salieran de allí, el país donde lleguen, antes de llegar aquí, tienen que ir a cuarentena. Entonces es un proceso realmente que hay que tratarlo con cierto cuidado. No con populismo, que auxilio, que esto, que lo otro, porque bueno, que Estados Unidos ponga un avión, porque Estados Unidos, para nosotros ir a China tenemos que hacerlo a través de Estados Unidos. Entonces, la
son condiciones totalmente distintas y desde luego también tiene que cumplir plenamente con protocolos. Entonces, sí, pendiente de ellos, sin abandonarlo en ningún momento, pero esto no es tan fácil como decir, déjame irlo a buscar. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto del coronavirus. Y ayer se produjeron varias decisiones importantes. Todos los periódicos hoy, desde luego, titulan la suspensión del LIS Bayahíbe, del proyecto de cabañas turísticas que está proyectado a iniciarse en Bayahíbe. Entonces, ayer un decreto del presidente Danilo Medina suspendió esta construcción y cualquier construcción en el área de recreo, en la llamada área de recreo de Guaraguao, Punta Catuano. Y además, pues, se designó una comisión encabezada por Gustavo Montalvo, en la que está el consultor jurídico Flavio Darío Espinal, participa también el ministro de Medio Ambiente, y esa comisión, entre otros encargos, tiene el de, pues, procurar, si es que no está ya claramente elaborado, porque todo esto hay que revisar todas las informaciones, pues cuáles son los límites reales de el Parque Nacional Cotubanamá y cuál es el área de amortiguamiento, que es lo que permite establecer qué cosas pueden o no pueden hacerse en cada lugar. Están los parques, están las áreas protegidas y están las áreas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Todo el que conoce, por ejemplo, a Bariloche es un parque nacional. Entonces, Bariloche tiene su parque nacional y tiene, como todos los parques, tiene su área de amortiguamiento. Esos hoteles preciosísimos que tiene Bariloche, todas esas instalaciones preciosísimas que tiene Bariloche, están en un parque nacional, pero no en el área del parque, sino en la zona llamada de amortiguamiento o, digamos, antes de la zona de amortiguamiento. Entonces, son las cosas que hay que determinar, pero con objetividad, con cuidado, con seriedad. Eso era exactamente lo que habíamos sugerido en el día de ayer en nuestro comentario, que independientemente de que sectores del gobierno creyeran que la decisión adoptada había sido una decisión hecha siguiendo los pasos correspondientes, todo el cuestionamiento que eso levantó ameritaba de la atención. Entonces la atención significa volver sobre sus pasos, revisar cada uno de sus pasos, consultar todo lo que haya que consultar, tomarse el tiempo necesario para cuando se vuelva a hacer referencia a este tema, haya una decisión categórica en uno u otro sentido, pero de la que se percate correctamente a la opinión pública. Entonces, yo creo que esto ha sido una medida correcta, la de suspender el inicio de esta construcción
y de dar todos los pasos que se van a dar para determinar si es o no posible. Yo creo que no cabe duda de que hay un interés primordial por la preservación de del ecosistema en la República Dominicana. Todos los pasos que nosotros estamos dando así lo indican. Entre las cosas que he dicho en estos días, no he citado el plan de reforestación más grande que se haya llevado a cabo en toda la historia de este país, por ejemplo. Y ayer cité cosas muy importantes como lo cité muy antes de ayer y no cité esa parte. Entonces, todos los pasos que nosotros estamos dando nos conducen realmente hacia eso. Saludamos pues la suspensión de esa construcción. Ayer también el gobierno emitió otro decreto. Es el decreto que otorga, como lo permite la Ley de Seguridad Social, pensiones solidarias a 4.845 personas. Se había hecho lo propio con unas 1.176 personas a las que se le había otorgado pensiones solidarias. Ahora, con estas 4.845 serían 6.021 personas que estarían con pensiones solidarias. ¿Quiénes la ley los califica para recibir pensiones solidarias? Bueno, hay gente que tiene discapacidad severa, pero por el nivel tan bajito de salario que han tenido, no son cotizantes de la seguridad social. No, algunos tampoco, como cuando el sistema empezó, pudieron tener las cotizaciones necesarias como para calificar para una pensión. Pero sobre todo esto está focalizado en gente de ingresos muy bajitos. Estamos hablando de gente que puede estar ganando 6,000 pesos mensuales. Entonces, la mayoría, una buena parte de los beneficiados de estas pensiones solidarias son empleados de ayuntamientos. Hay entre ellos como 2,000 empleados de ayuntamiento que son beneficiarios de estas pensiones solidarias. Hay más de 200 bomberos por iguales y gente realmente muy pobre, porque todo esto no se hace de manera medalaganaria, sino con los criterios técnicos correspondientes. Entonces, yo creo que esta es una buena noticia. Si esa noticia se empalma con la aprobación de la modificación a la Ley de Seguridad Social, que tiene varios aspectos. Uno de esos aspectos, desde luego, reduce de manera gradual hasta llevarlo a un 0.75%, pues el porcentaje de ganancias de la AFP, pero otra de esas medidas, pues resuelve un problema al que nos habíamos referido, y es al hecho de que hay empleados de 145 ayuntamientos. Hay ayuntamientos y distritos municipales que tienen varios años que no tienen acceso a servicios médicos por la deuda de esos ayuntamientos con la seguridad social. Pero el 93% sobre el 93% de la deuda corresponde a moras y a cargos. Entonces, lo que se ha hecho es no eliminar la deuda, sino quitar estas moras y estos cargos, permitir que los ayuntamientos entonces puedan ponerse inmediatamente al día y incorporar a más de 150,000 empleados de
de ayuntamiento inmediatamente a recibir los servicios de la seguridad social. Además del componente humano, esto también pues crea una situación más favorable para las nuevas administraciones de los ayuntamientos o las mismas en los casos en los que continúen, porque llega un nuevo incumbente, no se encuentra con el terrible problema de que tiene a los empleados fuera de la seguridad social y de que el ayuntamiento no va a tener recursos para poder resolver eso en lo inmediato, sino que eso es un asunto que queda realmente resuelto. Entonces, en cuanto a la reducción de lo que son los beneficios de las AFP, esto empieza desde el año 2020. El año 2020, la comisión anual de beneficios será de 1.20%. En el 2021 se reduce a 1.15%. En el 2002 viene 1.10%. En el 2023, 1.5%. En el 2024, 1%. En el 2025, 0.95%. Y así por el estilo hasta quedar en el 2029 en 0.75%. Pero ahí se fortalece también el rol de la tesorería de la seguridad social, se fortalece el rol de la DIDA. Es decir, la ley fue tocada en 25 aspectos, de los cuales hay por lo menos 5 que son aspectos muy trascendentes. Esto pues también es un beneficio realmente adicional. Entonces, de ahí pasamos a las informaciones que ofreció en el día de ayer el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana sobre el comportamiento de nuestra economía. ¿Cuál es la situación de la economía dominicana? Estamos hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.1%. Vamos a ver si encuentro de inmediato un cuadro donde podemos ver en términos comparativos con la región, cuál es la situación de la República Dominicana. ¿Cuál es la situación de la República Dominicana? República Dominicana, 5.1%. Que estas son de las cosas que no va a tener mucha reproducción. Si la República Dominicana aparece con el peor crecimiento económico de la región, hoy hubiera gente pues reproduciendo esto en cantidad y con mucha alegría, hablando de que el país tiene el peor comportamiento económico de la región, pero con mucha alegría y con mucha satisfacción, dando esa noticia que sería bastante perjudicial para el país, pero yo no sé por qué a mucha gente le encanta, ¿no? Le encanta gozarse lo que perjudica a su país. Pero bueno, como la noticia es distinta, la noticia es que el país encabeza el crecimiento económico en la región con 5.1%. Seguido de Panamá, 3.5%. Sigue Guatemala, 3.3%. Colombia, 3.2%. Bolivia, 3%. Honduras, 2.9%. Y así, por el estilo. Solo cité estos cinco casos de cuál es el comportamiento de la economía dominicana. Pero la economía que ha tenido ese comportamiento es la economía que en el 2019, en una de sus principales fuentes de ingresos, que es el turismo, experimentó un percance. Ese percance redujo en 1.2% los ingresos por concepto del turismo. A pesar de ese percance, la economía dominicana mantiene su comportamiento como la principal economía de la región. Señores, eso hay que cuidarlo, eso hay que mantenerlo, porque eso realmente es lo que
es lo que termina generando prosperidad para todos, en la medida que se van tomando, desde luego, las acciones que hacen que ese bienestar se redistribuya. Entonces, vamos a ver más o menos el comportamiento la inflación se ubicó en 3.66%, por debajo del rango establecido por las autoridades. Entonces, los sectores que más contribuyeron con el comportamiento fueron la construcción, que creció 10.5%, servicios financieros 9.0%, energía y agua 7.4%, transporte 5.3%, salud 4.3%, agropecuaria 4.1%, comercio 3.8%, explotación de minas y canteras 3.4% y manufactura local 2.7%. Entonces, realmente estamos hablando de una economía estable que, a pesar de situaciones difíciles, pues mantiene su comportamiento de crecimiento. Entonces, estas cosas, señores, hay que conservarlas, porque cuando un país lo que hace es que descrece, lo único que puede redistribuir es miseria. Para derrotar la pobreza, la pobreza nada más se derrota creando riqueza. Se va disminuyendo creando riqueza, pero repartiendo pobreza y repartiendo miseria no se llega realmente a ninguna parte. Por eso es que hay que tener planes claros, ideas claras de qué es lo que es una economía, para poderla mantener realmente con criterios macroeconómicos claros. Entonces, pues aquí terminamos. Hay otros temas ahí que los dejaremos un poquito más adelante, que son temas también importantes. Ustedes recuerdan que hicimos la advertencia cuando estábamos en Fitur, que el proyecto presidencial de David Collado no era verdad, como publicaron algunos periódicos, que porque Milton Morrison se iba a proclamar que ya ese proyecto había quedado cerrado. Fíjense lo que ocurrió. Milton Morrison no se proclamó. Se iba a proclamar el 26 de enero, el día de Duarte. Milton Morrison no se proclamó. No se proclamó. Esa proclamación viene, pero no será Milton Morrison el candidato, sino David Collado. Cambio y fuera.